Bueno, buenas tardes a todos. Quería presentar este ciclo de charlas que vamos a comenzar. Es un ciclo de comercialización internacional y en primer lugar quiero agradecer al Ministerio de Cultura a través de Lucrecia Cardoso, a Ariela Peretti como Directora Nacional de Integración Federal, a la Secretaría de Desarrollo Cultural por el uso de la plataforma de MICA. Y bueno, me presento, soy Claudio Gropo, pertenezco a Love for Content, que es una plataforma audiovisual, y a la Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales. Estoy con mi compañera María Musi, que estamos produciendo este ciclo, y le quiero dar unos minutos a un spot que nos va a hacer entender mejor qué es la plataforma MICA. Adelante, cuando puedan. ¿Alguien dijo cultura argentina para... ¿Alguien dijo cultura argentina para el mundo? Desde el Ministerio de Cultura de la Nación celebramos la 10ª edición de MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentinas. MICA es un espacio para la formación y vinculación de productores, empresas y profesionales de las 16 industrias culturales. Artes visuales, danza, música académica, hip hop, tango, videojuegos, audiovisual, arte para las infancias, gastronomía, teatro, artesanías, música, diseño, circo, editorial y folclore. Si sos artista, gestor cultural o inversor, quédate a ver los próximos 30 segundos de este video, porque es para vos. Formando parte de MICA, vas a poder interactuar con colegas, visibilizar tus proyectos y acceder a nuevas oportunidades de negocios, contactándote con inversores, proveedores y gestores culturales de todo el mundo, mientras comercializas tus productos y servicios. Y ahora, que todo es virtual, en nuestra plataforma podrás capacitarte, participar de rondas de negocios y conocer el panorama cultural actual. Sumarse a MICA es gratuito. Inscribite para eventos, convocatorias y noticias. mica.gov.ar. MICA, 10 años. Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, de vuelta, muchas gracias Mica, muchas gracias a la Secretaría de Desarrollo Cultural. María Musi, compañera y amiga, va a presentar a los protagonistas de esta charla. María, adelante. Hola Claudio, muchísimas gracias a todos por estar presentes esta tarde. Bueno, para empezar este ciclo de comercialización internacional tenemos a dos ponentes hoy muy importantes que nos van a dar esas claves y esos puntos específicos para lograr de nuestros productos el mejor modelo de negocio, de manera que podamos obtener los mejores beneficios y las mayores ganancias de un mismo producto. Ellos van a ser los especialistas esta tarde y tenemos a Pablo Cresimbeni, abogado especializado en asesoramiento de negocios, con una amplia experiencia en el desarrollo e intensa práctica en derechos de medios. Denme un momentico que lo tengo cortado aquí lo imprimí, lo tengo cortado. Abogado especializado en asesoramiento de negocios con un enfoque práctico, ágil y preventivo. Ha desarrollado una intensa práctica en derechos de los medios, comunicaciones y entretenimiento con especial experiencia y dedicación a la producción y distribución de contenidos audiovisuales multiplataforma y a los negocios con base creativa, musicales, artísticos y tecnológicos. Y tenemos a Lorena Franchetti, abogada con amplia experiencia en el asesoramiento legal integral empresarial, intenso desarrollo en el campo del derecho corporativo y societario, especialización y práctica en el sector de medios y entretenimiento en la producción de contenidos audiovisuales, su distribución, venta y adquisición en multiplataforma.
y en el diseño de diversos negocios del sector audiovisual. Muchísimas gracias, Pablo y Lorena, por estar aquí esta tarde y por aceptar nuestra invitación. Adelante cuando quieran. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Mica, a Lab4Content y a todos los que están esta tarde con nosotros. Con Lorena hace ya más de 20 años que estamos en el detrás de escena, con lo que ustedes, los guionistas, directores, productores, creadores, generan. Nos conocimos en uno de los principales canales y productores de Argentina y de Latinoamérica, trabajando adentro del canal, acompañando los tanto locales como internacionales. Una de las cosas que más nos gusta y nos apasiona de dar servicios a personas, digamos, como ustedes, es el dinamismo del sector. Tanto Lorena como yo, también en otros sectores, pero el dinamismo que se genera en este sector es un desafío permanente para los que damos servicios. No solo abogados, contadores, consultores, personas que manejan redes, para todos. Basta mencionar, no sé, algo que ustedes ahí adelante en la vanguardia. Hoy ya hay sistemas de inteligencia artificial que generan contenido audiovisual, que generan guiones, que generan canciones, hay recitales hechos hologramas, y todo esto es siempre un desafío para tenemos que acompañarlos en el contractual, en las negociaciones. Entonces, ese dinámico que tiene la creación, la habilidad, siempre genera una tensión con la monetización o el procurar hacer alguna manera la habilidad de los proyectos. Detrás de eso, a mí me gusta usar como la metáfora, lo que creas, formatos, guiones, proyectos se conectan con el exterior, son como un torrente, como un río, digamos, vivo y fuerte, y a veces nuestro desafío es construir unas turbinas para poder generar electricidad, es decir, para que toda esa creatividad no se pierda y se maximice. Es eso lo que en esta tarde vamos a aportar. Vamos a tratar de aportar con un enfoque muy pragmático los tipos de contratos, los tipos de negociación que vemos en las que participamos habitualmente, y como dijo María, ahí conocida como Mayu también, esos temas particulares a los que es conveniente prestar atención. Entonces ahora con un itinerario, digamos, hacia la construcción de los negocios desde nuestra visión, ¿no? De legal y de negocios. Buenas tardes. Un gusto también formar parte de este encuentro y de esta tarde, que espero sea de utilidad a todos los que están participando. Cuando empezamos a hablar con Pablo, empezamos a nombrar, diseñar un poco esta charla, pensamos en brindarles a ustedes las distintas modelos de negocios aplicables al sector audiovisual. Y de alguna manera empezamos a pensar en ciertas modalidades, como por ejemplo una de ellas que se traduce en la figura del contrato de codesarrollo. Ustedes seguramente ya deben haber escuchado hablar sobre el codesarrollo y justamente deben haber celebrado con la naturaleza, donde lo pensamos desde la parte inicial, desde el momento en que una de las partes es un creativo, que tiene una idea, que hasta se animó a producir un piloto, un teaser, hasta redactar un primer episodio, ¿no? De un libro, de un guión, y necesita, lógicamente, empezar a pensar en el desarrollo de este proyecto y a ver con quién se vincula. Entonces, esa vinculación puede darse de distintas maneras, ya sea de la necesidad de otra persona que tenga el soporte quizás económico, financiera, para hacer frente a este proyecto, para darle vida a este proyecto, o bien otra parte que brinde los servicios de producción, si a lo mejor
este creativo no tiene la estructura suficiente para... Sí, mil disculpas, estamos presentando como unos inconvenientes de conexión de Pablo y de Lorena. Vamos a esperar un momentico, me parece que salieron de la sala. Ahí están, pero no se escuchan. Pablo y Lorena, ¿nos escuchan? Sí, ¿ustedes? Ok, porque no, dejamos de escucharlos por un momento. Y prendan la cámara, por favor. Están sin cámara. Sí, está presentando problemas de conexión, Pablo, y... Sí, necesitamos que... Sí, se escucha muy mal, Pablo, y no los vemos con la cámara encendida. A ver, un segundo, ¿eh? Sí, perfecto. Mil disculpas, pero bueno, estas son cosas que suceden cuando uno está conectado desde su casa. Ya estamos intentando resolver el inconveniente. Sí, aquí me está dando Claudio una opción, Pablo, también ver si la conexión es mejor desde tu celular. ¿No nos ven ahora? Ahora sí. Sí, pero digo, ¿no nos ven ahora? Ahora Cambiamos de red. Ah, perfecto. Ahora te vemos y te escuchamos perfecto. ¿Hasta ahora? ¿Qué escucharon, Mayru? No, estaba hablando Lorena, pero se entrecortó y para serte sincero, la última parte no se escuchó. Bien, bueno, vamos de nuevo. Retomamos entonces, habíamos empezado a mencionarles una primera modalidad de negocios que tenía que ver con el codesarrollo, donde lo estamos pensando desde el inicio, ¿no?, de un proyecto donde queremos darle vida a ese proyecto para generar un contenido que posiblemente vaya a terminar en un contrato o en una modalidad de coproducción o de contratación de servicios de producción, donde tenemos a una de las partes que podemos llamar como el productor creativo, que tiene una idea. Seguramente ustedes continuamente están generando este tipo de ideas para darle inicio a distintos proyectos y quizás tienen producido un piloto o un primer guión y necesitan de otra parte para empezar a darle vida a este proyecto. Esas partes pueden ser la necesidad de un soporte financiero para la producción de un proyecto, la necesidad de obtener servicios de producción propiamente dicha, o bien simplemente una parte que genere contactos con terceros interesados en ese proyecto. Entonces, todo esto genera determinadas cuestiones que se empiezan a debatir, que van a ser plasmadas en un documento que podemos llamar en un acuerdo o contrato de codesarrollo, donde las partes van a empezar a dialogar sobre distintos aspectos. Si quien va a estar de nuestro lado en esta asociación, nuestra vinculación, es quien va a realizar cierto aporte dinerario, bueno, va a ser muy importante determinar aspectos que tengan que ver con cuál va a ser el aporte dinerario que se va a hacer, de qué forma se van a hacer los desembolsos de esos aportes, de qué manera se van a recuperar esos aportes, que seguramente se van a ver traducidos en la participación de la explotación de este contenido, si es que se llega a generar o no. En esta etapa posiblemente las partes empiecen a charlar respecto a, bueno, la producción. ¿Dónde se va a hacer la producción? ¿Con quién nos vamos a asociar para tal fin? ¿Qué roles van a tener las partes? ¿No? Y ahí empiezan a hablar de distintas cuestiones, como por ejemplo, seguramente este creativo va a tener mucho interés en participar en la producción como un productor ejecutivo, o en traer a su director, o en sugerir determinados talentos para que formen parte de este contenido. Un segundo, Lorena. Sí. Uno de los desafíos de esta etapa germinal es que tenemos que prever, hay un alto grado de incertidumbre, ¿no? Porque las partes se juntan y todavía no saben si alguien va a conseguir la otra punta financiera o a una plataforma de la que conocemos todos, si va a haber financiamiento
o si los socios locales van a, no sé, de repente tomar distintos caminos. Entonces, un desafío de esa etapa es tratar de equilibrar la tensión entre cierta seguridad en la previsión y también cierta flexibilidad, porque entre que está el piloto, el teaser, o las personas salen a buscar, digamos, alguien potencial comprador o desarrollador o licenciatario, y que eso sucede, y encima es aleatorio que eso suceda, alguno de los involucrados en el inicio puede estar en otro proyecto, entonces buscar la salida, porque generalmente a veces tenemos que modificar eso que pasó, ¿no? O sea, capaz que el coproductor local que estuvo al inicio sale, entonces es bueno prever qué forma de salir, qué costo de salida, si es posible. O sea, es un momento desafiante de todas las partes involucradas. Y lo importante que se da en esta instancia es la posibilidad de poder recuperar esos, por eso hablamos de la eventual reversión de derechos, digamos, esta etapa va a tener implícita la cesión de determinados derechos, donde, por llamarlo de alguna manera, el titular de esta idea, el titular de este proyecto, si esto no prospera a largo plazo porque no hay interés en su proyecto, va a tener, de alguna manera, el interés en recuperar la posibilidad de que él en forma directa continúe ofreciendo este proyecto a terceros. Entonces, va a ser muy importante tener en claro entre las partes cuál va a ser la función y los roles que cada uno va a tener que ocupar en esta instancia. Como dije anteriormente, si el proyecto prospera y hay seguramente un interesado en desarrollarlo, también se va a ir generando distintas modalidades que pueden, la próxima etapa puede ser un contrato de coproducción, es decir, una manera de asociarse en forma conjunta, o bien un contrato de servicio de producción donde encargamos en un tercero la producción de este contenido. Respecto al contrato de coproducción... Bueno, hacia allá vamos. O sea, sí. No sé si querés decir algo o empiezo yo con... No, avanzamos con el... seguramente ustedes habrán tenido distintas génesis de estos proyectos. A veces, el contrato de coproducción, los coproductores logran un financiamiento de alguien externo al sector que tiene un particular interés que puede ser de diversa índole, ¿no? Y entonces fondea el proyecto y les permite a los coproductores ir para adelante, pero en general, en los últimos tiempos, en muchos proyectos, la secuencia que vamos viendo es, un ejemplo, ¿no? Una persona tiene una idea sobre una serie de tantos capítulos al principio, pongamos que la serie tiene eventualmente una impronta musical, entonces hay digamos, ya la ficción está enderezada, obviamente, hacia lo global y enderezada hacia la explotación también del contenido musical. Esa idea se va desarrollando localmente, los coproductores locales empiezan a distribuir roles entre aquellos que tienen mayor infraestructura, que tienen un grupo de gente que pueden alquilar fierros o tienen fierros particularmente, o sea, esquemas de temas de técnica, o que tienen también un servicio administrativo para poder manejar los contratos de actores, los contratos o los temas de eventual intervención de menores, eventual intervención de actrices o talentos extranjeros. Entonces, los locales van agrupándose. Si consiguen una plataforma, la plataforma, como ustedes saben, empieza a tener una injerencia crucial. Crucial porque en definitiva va a ser un licenciatario. En general, en esa etapa preliminar, se firma un acuerdo que a veces se puede llamar en la jerga angloamericana, no sé, deal memo, term sheet, o letter of intent. No importa la terminología, sino que lo que importa es que las partes se van aproximando hacia lo que va a ser su negocio. ¿Y qué pasa? La plataforma es muy cautelosa con
la liberación sucesiva de los fondos, el cronograma de los fondos, ¿no? Esos contratos ya son muy exhaustivos a veces, ya son la semilla de lo que ellos llaman el long form agreement, ¿no? Porque la parte firman eso y se comprometen a negociar durante un lapso para llegar a un contrato largo, un contrato mucho más extenso. Extenso puede ser literalmente 70 páginas, ¿no? En donde tal vez el cuerpo del contrato tiene 15, 20 páginas y todo lo restante son anexos muy taxativos en cuanto a los requerimientos técnicos, muy taxativos, en cuanto a la forma de manejar la promoción, el marketing. Contratación de los talentos, muchas veces la injerencia. Dentro de los mismos acuerdos de talentos, previsiones particulares, disponibilidad, exclusividad, ¿no? Desde el vamos, como dice Lore, ya el proyecto tiene que estar perfilado para lo internacional. Por eso, desde que se hace el primer esbozo de piloto, las primeras tomas en algún lugar privado o en algún lugar público, si fuera en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, tenemos el BASET para las locaciones, pero si fuera un lugar privado, desde el inicio, esa es siempre una recomendación, hay que tener mucho cuidado en cuidar el contenido. En los últimos 20 años con Lorena hemos notado que posiblemente gracias a las escuelas de cine, las escuelas de las mismas universidades en Argentina y en otros países que tienen sus carreras de medios, entretenimiento o sus posgrados, hoy por hoy ya los creativos vienen con 4 o 5 materias en las que saben cómo, digamos, saben por lo menos que hay aspectos que no pueden descuidar. Las plataformas también se meten en cómo quieren que sea el contrato, cómo quieren que sea el trato de los productores locales con el talento. O sea, por experiencias propias que han tenido algunas plataformas que son públicas, van agregando cláusulas, por ejemplo, de antiacoso, en donde obligan al productor local a firmar todo un protocolo de cómo manejarse, cómo la puerta abierta, etcétera, etcétera. Tienen que también tener un entrenamiento de cómo se manejan los productores, los directores, con los actores, con las actrices, con los menores. O sea, hasta los máximos, al mayor grado de detalle, está previsto en estos extensísimos contratos. Obviamente, la columna vertebral siempre es lo económico. Y muchas veces el desafío para los productores locales es cómo calzar los cronogramas de pago que ofrecen estas plataformas con la necesidad de financiar la producción. Porque la plataforma, por ejemplo, puede decir, bueno, te doy 5% del total, o sea, el precio por capítulo X. Van a ser tantos capítulos. Las plataformas siempre se reservan el derecho de nuevas temporadas, precuelas, secuelas, etcétera, etcétera. Y si el productor local, si la plataforma en un lapso X no se pronuncia en cuanto a su intención de desarrollar nuevas temporadas o secuelas o lo que fuere, siempre se reservan una segunda instancia que es el derecho de igualar la mejor oferta que consiga el productor local de un tercero. Es decir, esos son contratos muy cerrados en los cuales también se puede trabajar. O sea, si bien al principio parecen como intimidantes, y un poco lo son, en nuestra experiencia, mediante el trabajo en condiciones particulares, es muy difícil generalmente cambiar a estas plataformas ese catálogo de anexos, de esos manuales extensísimos que tienen, pero a través de condiciones particulares se pueden lograr acuerdos, al menos en cuanto a ciertas cosas que pueden exceder un poco la razonabilidad, o pueden en el fondo coartar un poco la creatividad local. Siempre es una tensión, ¿no? entre lo que quieren los productores locales, lo que idearon, y lo que las plataformas tienen en base a sus sistemas algorítmicos, en su social listening, digamos, y cómo sondean las tendencias globales y cómo van perfilando el contenido, ¿no? Y eso lo vemos en el día a día, escrito.
El contrato de coproducción, como hablábamos, es como la esencia, ya sea el contrato de coproducción local como el contrato de coproducción cuando hay ya un componente extranjero. Ahí siempre es muy aconsejable que en el objeto del contrato, como en cualquier contrato, ¿no? Un contrato puede tener 100 páginas, pero en nuestra opinión, el que lee el objeto del contrato, sin ser una persona de 12 años que lee el objeto de un contrato con lenguaje sencillo, claro, tiene que saber de qué se tratan las 100 páginas. O sea, eso es un desafío porque en el contexto internacional ustedes verán que a nivel, no sé, generalmente los angloamericanos son muy extensos, un poco repetitivos. Eso tiene un poco de raíz en que ellos, si bien tienen algunos códigos, sobre todo a niveles de algunos estados, códigos como nosotros que tenemos código civil y comercial o códigos de fondo, como ellos en algunos aspectos no tienen que ser más extensos. Y eso es un desafío, ¿no? Por lo largo y engorrosos que son, y lo importante que es distinguir entre todo eso, qué discutir, qué batalla dar y qué batalla no dar para el productor local, ¿no? Eso es un desafío que generalmente tenemos. Bueno, en estos contratos se fija, bueno, quién va a tener a cargo el casting. Un punto esencial de estos contratos es el presupuesto. El manejo del presupuesto, quién lo tiene a cargo, quién lo puede auditar, la forma de rendir cuentas. En general, cuando uno sale al mundo, se expone también a ese control bien exhaustivo sobre los costos presupuestarios, digamos, y obviamente las personas, aunque estén en cualquier país, conocen los costos locales, el mercado local, y bueno, son avesados, digamos, en cuanto a esto. En estos contratos también se fijan las pautas a tener en cuenta con relación a la actividad sindical. Todos los sindicatos a nivel local que actúan, ¿no? SATSAI, SADEM, todos los actores. Y una de las cláusulas obviamente esenciales es la descripción de la titularidad de los derechos. Nosotros con Lorena vimos una presentación anterior de CAPA, no me acuerdo la persona que lo dio, pero creo que les explicaba que en los sistemas de derecho continental, como el argentino, como los europeos o los latinoamericanos, de protección del autor, todo lo que no se explicite como cedido a un tercero, se interpreta en principio como retenido por el cedente. Entonces, ahí sí, aunque estemos en el ámbito argentino o latinoamericano, es muy, muy relevante, esencial, que la cláusula de cesión de derechos y de descripción de los derechos cedidos sea muy clarita en cuanto a qué se cede y qué se reserva, ¿no? Obviamente los productores van a atender a algo lo más amplio posible, los creativos, guionistas o titulares de los formatos van a tratar de negociar. Y ahí quisiera agregar lo siguiente vinculado con lo que dijiste, Pablo, de las relaciones que se tengan con las plataformas. Lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta si somos productores que estamos llevando a cabo la producción de un contenido para una plataforma es hacer las cláusulas llamadas espejo en nuestros contratos, es decir, la misma cesión de derechos que a mí me está pidiendo la plataforma es la que yo tengo que obtener de aquel que está llevando a cabo la producción del contenido, para de alguna manera dejar integrado dentro de las sesiones, como dice Pablo, en forma amplia y no dejar por afuera todos aquellos derechos que son necesarios sean cedidos en cuanto a su explotación patrimonial, estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, en este tipo de contratos es muy importante detallar en forma amplia y minuciosa todas aquellas sesiones que están vinculadas con la generación del contenido, ¿no? Esto es esencial y en la práctica se traduce en que recibimos el modelo de la plataforma súper extenso con sus 70 páginas y tenemos que reproducir acá, en el ámbito nuestro, local, latinoamericano, posiblemente en español, todo aquello que después, como productores, le vamos a jurar y perjurar
a quien nos compra el contenido que tenemos, ¿no? Porque ese es otro aspecto, otra cláusula súper esencial de estos contratos, que es las declaraciones de derechos y garantías, ¿no? Nosotros como productores, quien adquiere las plataformas nos hacen prometer una y mil veces que somos los titulares de los derechos, que los vamos a dejar gozar pacíficamente. Sí, que obtuvimos todas las licencias, todas las autorizaciones, todos los permisos. Todos los releases, todas las declaraciones de terceros. Exacto. O sea, y esa declaración es muy comprometedora, porque obviamente ustedes lo habrán visto en sus contratos, que a continuación de esa declaración en la que nosotros decimos que tenemos todo lo que tenemos, en forma muy repetitiva a veces, viene la cláusula de nosotros vamos a mantener indemne a la plataforma X ante cualquier incumplimiento de esto. Entonces, esto implica que hay un grupo de gente, de personas, que tienen sus carpetas, digamos, anteriormente en el mundo físico, hoy en el mundo virtual, con muy ordenado. El orden administrativo es crucial, con todos los contratos de actores, con todas las declaraciones, con todas las locaciones, con todos los músicos, con todos los colaboradores. Lo que se suele hacer al finalizar la etapa de producción y en la etapa de postproducción, digamos, es lo que se llama el pre-review, ¿no? Es decir, los abogados muchas veces somos contratados para revisar en forma exhaustiva todos los capítulos que fueron grabados y hacer como un listado e ir chequeando desde, no sé, salió una escena, salieron 5 personas que estuvieron participando, solamente aparecieron, o sea, no hablaron, pero estuvieron presentes. ¿Están los releases de la imagen? Sí, no, por ejemplo. Entonces, esto es muy habitual en los contratos de las plataformas. Por eso, al momento de nosotros como productores generar contenido, es algo que vamos a tener que tener muy presente, de ser muy prolijos en tener todos los documentos firmados y obtenidos y todas las autorizaciones que se requieran para poder realmente garantizar que ese contenido cumple con todas las previsiones legales que correspondan, ¿no? Y antes del pre-review, y donde ya hay una inversión notoria en horas de grabación y de edición y de postproducción, es útil que podamos leer los guiones, o al menos que nos comenten algunos de los aspectos esenciales. Por ejemplo, a veces en esa prelectura uno nota que alguien, no sé, menciona a una persona que existe en la vida real y la menciona en una forma que puede acarrear algún tipo de consecuencia, o algún nombre propio que podría ser evitado. O sea, se puede minimizar a veces los riesgos si se actúa antes, ¿no? O sea, siempre es bueno poder actuar antes porque, como ustedes saben, bueno, qué sé yo, a veces hay, así como hay, qué sé yo, en todas las áreas, personas que aprovechan, o sea, determinados vacíos o agujeros, también acá, al lograr mucha exposición y mucho éxito, también nos exponemos a que haya alguien que diga, uy, mirá, enfocaron la tumba de tu abuelita y no te pidieron autorización, y está la actriz ahí rezando en la tumba de la abuelita. Hablamos de casos concretos, casos de la vida real. Carta documento, bueno, hay cosas que se pueden minimizar. No se pueden evitar porque hay gente preparada para, qué sé yo, para tratar no sé, de lucrar con algunos agujeritos del sistema, pero bueno, esa es la parte preventiva también. Después, también siempre en estos contratos se regula qué tipo de seguros se van a contratar, ya sea seguros relacionados con la producción, con los riesgos asociados a la producción, seguros que ustedes habrán escuchado nombrar en la jerga en inglés, errors and omissions, errores y omisiones, o sea, seguro que a veces piden estas grandes plataformas para cubrir eventuales negligencias por parte de quienes tienen a cargo el desarrollo del programa. Hay algunos otros seguros para que asegurarse la finalización de la grabación en caso de que por algún motivo se carezca de fondos. En el tema de los fondos, a veces los productores locales, como tienen que calcular que las plataformas van a tardar, bueno, como les decía, un 5% ahora,
un 30% cuando me presentes los primeros capítulos y yo los apruebe en el ida y vuelta, y el saldo en 12 meses, te lo pago en forma trimestral. Bueno, el productor local, mientras tanto, tiene que hacer un esfuerzo enorme y, bueno, tiene que buscar formas alternativas de financiación y que también las tiene que calcular porque después van a impactar cuando les devuelvan la plata, cuando les pague la plataforma, cómo fue la utilización de ese capital y cómo lo pudieron manejar para llegar a buen puerto, ¿no? A fin de la producción. Pablo, te pregunto una cosa, también... perdona la interrupción, pero aquí Nahuel nos está preguntando algo que creo que es interesante, y es qué tipo de requisitos piden estas plataformas a la productora como empresa para llegar a una instancia de cerrar o firmar un primer contrato. ¿Existe algún requisito indispensable que deban tener estas empresas? No, a ver, requisitos para comenzar a analizar el interés sobre un proyecto, en general, mínimamente siempre piden un piloto o algo, digamos, donde pueda generar el interés en la producción, ¿no? Pero no hay requisitos preestablecidos. No. Por lo general, empieza el diálogo con la presentación del proyecto sobre la base de algo ya bastante armado, digamos, ¿no? Estas compañías son bastante reticentes al análisis de proyectos solamente con una idea, sin tener demasiado sustento en cómo en qué va a consistir el proyecto. Sí, generalmente el productor local tiene que conseguir por lo menos los fondos y los recursos necesarios para avanzar con un piloto. Esto inclusive, Mayu, desde el punto de vista comercial, seguramente lo conoces más que nosotros en el día a día, ¿no? Pero a veces las plataformas, si es de ficción, van a querer ver un piloto, obviamente van a escanear a la productora y a las personas físicas, la trayectoria, el prestigio, digamos, la confiabilidad que les puede ofrecer, pero también a veces ellos se arriesgan, dependiendo del proyecto. No sé, recuerdo también una de estas grandes plataformas, un proyecto más pequeño que la producción de 30 capítulos o de 10 capítulos de ficción, un capítulo con un conocido stand-upero argentino, y en ese caso se fijaron el éxito que había tenido a lo largo de su carrera y se animaron, digamos, a ir para adelante para que se convierta en un contenido en una plataforma de las conocidas, las que conocemos todos. Ahí dice alguien... Sí, respecto a, Nahuel, que vos estás preguntando respecto a requisitos sobre la persona jurídica. En realidad no tienen requisitos, pero en general suelen prestarle atención a una sociedad constituida regularmente conforme a alguna modalidad del país de origen que se trate. Es decir, por lo general hacen este estudio previo que menciona Pablo, o sea, tratan de ver quién es el que está proponiendo ese proyecto. Ahí está, ahí Nahuel dice claro, perfecto. Sí, desde lo formal, obviamente una vez que uno avanza, te piden, Nahuel, que acredites que existe la sociedad, que está en orden, los estados contables, para ver en qué anda. Pero en nuestra experiencia tampoco hay que ser, digamos, o sea, hay productoras pequeñas que la pelean y que son pyme argentina y que logran, asociándose adecuadamente, cediendo en porciones, obviamente, siempre es un poder de negociación, ¿no? O sea, pero que logran producir su primer contenido multiplataforma y obviamente les sirve como para negociar eventualmente, ¿no? No sé si querés comentar los servicios de ¿Para dirección. negociar qué, Pablo? Ahí se te perdió la voz. ¿Para negociar qué? No, para poder encarar futuras negociaciones con un itinerario ya recorrido, ¿no? Con haber colocado un par de productos en alguna de estas plataformas conocidas, que es muy importante para los productores locales, latinoamericanos, haber podido
pasar el escáner que significa producir para esta gente, con los requerimientos técnicos, todo lo que les decíamos nosotros, ¿no? Hasta la injerencia en los guiones, en la injerencia en el trato. Bueno, haber pasado eso es una experiencia a veces, bueno, difícil, siempre desafiante, pero No imposible. no imposible, no es que hay que ser una empresa grande y llena de capital para poder lograrlo, no. Pablo, tengo una pregunta para hacerte. Cuando decís que tenés que asociarte a una productora, o ya que estamos con diversos productores de todo tipo y productora, ¿cuál sería la asociación ideal de una productora pyme para producir con una plataforma del nivel de Netflix o Amazon? En general, la modalidad, les diría que es más un servicio de producción, o sea, la plataforma lo que va a adquirir es una licencia sobre ese contenido y va a encargarle al productor los servicios de producción de ese contenido. Entonces, la forma de vinculación va a ser un acuerdo, precisamente, donde se van a establecer todas estas previsiones que mencionó Pablo, donde ese contrato seguramente va a ser, va a revestir el concepto de una obra por encargo, es decir, donde toda la responsabilidad en la generación, en la gestión de ese contenido va a recaer en cabeza del productor, lógicamente, quien va a ceder todos los derechos de explotación de la obra en cabeza de la plataforma. Sí, generalmente se da, Claudio, como una especie de... el poder de negociación hace que el licenciatario, como pone la plata, y sobre todo pone la plataforma, es un licenciatario que tiene más poder que el licenciante, o sea, que el dueño del contenido. Habitualmente, en la vida anterior a la vida multiplataforma, quien producía y tenía su contenido, bueno, manejaba y decía, bueno, te doy esta licencia, estas son las condiciones, este es mi deal memo, este es mi license agreement, y, bueno, te lo vendo en Nicaragua, en Francia, en Israel, en Rusia, en la vida anterior a la vida multiplataforma. Hoy es al revés. La plataforma dice, ¿qué vi tu teaser o vi me interesa, pero mirá, vos te vas a asociar con otro coproductor local que capaz que tiene más infraestructura, pero este es el contrato, yo como licenciatario, este es el contrato que quiero. Entonces es como que es al revés de lo que era antes, ¿no? O sea, es un licenciatario que está empoderado versus el esquema pre-plataforma. No sé si fui claro, Claudio. Sí, totalmente, pero está buena esa aclaración de que hay una forma de asociarse a una productora un poco más grande que las pymes, y que ese ejercicio se hace habitualmente para llegar a las plataformas importantes. Sí, digamos, ¿no? eso es bueno. Sí, eso es bueno. Obviamente la productora más pequeña pyme tiene que, bueno, se expone a que la productora, es darwiniano a veces, ¿no? Que la productora que ya tiene más recursos, más fierro, más trayectoria, bueno, le negocia fuertemente al productor pyme, pero le permite que juntos encaren a la multiplataforma distinto, digamos. Sí, en ese caso se va a dar esta modalidad que estábamos hablando seguramente de la generación de estos contratos de servicio de producción, donde se van a delinear de qué manera se va a llevar a cabo la producción de ese contenido. Se van a prever, como decíamos antes, las previsiones respecto a la cesión amplia de derecho, precisamente para poder cumplir con el compromiso que se está asumiendo frente a la plataforma, de que ese contenido sea lo suficientemente autónomo y multiplataforma, vale la redundancia, lo que llamamos nosotros el contenido 360, o para que pueda ser distribuido y que cumpla todos los requerimientos necesarios para ese fin, ¿no? Después, obviamente, va a ser importante en esta modalidad de esta contratación de servicios de producción
prever el tema de los plazos, ¿no? Dentro del cual ese contenido tiene que ser generado para a su vez nosotros poder cumplir el compromiso con la plataforma, o bien estas especificaciones técnicas que mencionaba Pablo anteriormente respecto a, bueno, qué características tiene que tener ese material, cómo tiene que ser producido, de qué manera, ¿no? Estos son previsiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de sentarnos a negociar con la productora X que vaya a llevar a cabo la generación de la producción de nuestro contenido. Después va a ser importante, obviamente, participar en toda la etapa que tiene que ver con el control creativo, financiero, las distintas etapas en que se está llevando a cabo la producción de ese contenido, para de alguna manera tenerlo habilitado y que cumpla con los requerimientos que vienen de ese otro contrato que ya celebramos con la plataforma. Algo que el productor PYME puede negociar, Claudio, es tratar de reducir el plazo de ventana. Digamos, las multiplataformas dicen, yo tengo, bueno, streaming, SVOD, esto, lo otro, y vos, productor, no podés vender en televisión de aire, ni en señal satelital, ni en señal por tanto plazo contado desde la fecha de lanzamiento. Bueno, tratar de negociar, bueno, la fecha de lanzamiento, la multiplataforma dice, estimativamente el lanzamiento va a ser en tal fecha, pero la multiplataforma podrá manejar en cada país como puede. Bueno, ahí hay un margen para que al productor local le puedan dar el contenido, aunque sea para explotarlo subsidiariamente, mediante la licencia, todavía a los canales, digamos, antiguos, digamos, los canales de aire, que todavía un ingreso residual generan. Sí, también a veces existen previsiones que tienen que ver con la reserva, digamos, reservarnos el derecho de producir en temporadas sucesivas, ¿no? Sí. Porque quizás nosotros cerramos con la plataforma una primera temporada y va a ser un producto que quizás va a generar nuevas temporadas, entonces de alguna manera, si bien sabemos que ese producto va a ser genuino de la plataforma, al menos asegurarnos como productores que vamos a participar en la producción de próximas temporadas. Si no se diera la posibilidad de tener cierta obtención de derechos en cuanto a la limitación del plazo, por ejemplo, estoy hablando, digo, bueno, al menos pensar en asegurarnos de seguir participando en la producción de temporadas posteriores. Eso también es habitual y en general las plataformas acceden a ese tipo de... Genera tensión eso. Esa parte genera tensión porque a veces las plataformas, una vez que logran algo, digamos, tienden obviamente, bueno, nosotros hicimos esto y ahora lo queremos hacer de esta forma, y desprenderse de algunos de los que intervinieron en el proceso. Ahí hay alguien, Jorge, que pide una pregunta, alguna consideración o consejo para la venta de lata, de contenido ya terminado. Justo vos ibas a hablar de... Sí, a ver, la venta o la compra de la lata no es más que ni menos que una licencia de derecho de exhibición, ¿no? De ese contenido. A ver, consideraciones que hay que tener en cuenta, depende del lado donde estemos, ¿no? Si estamos comprando, si estamos vendiendo. Si somos licenciatarios y estamos comprando ese contenido, lo que nos va a interesar siempre es obtener la mayor cantidad de derechos pagando el menos precio, con lo cual vamos a tener que tener consideración, obtener los derechos para la mayor cantidad de territorios que nos interese, obtener, digamos, para todas las plataformas y todos los medios, en forma exclusiva, o sea, que la limitación a la exhibición y a la licencia sea exclusiva a favor nuestro, si somos licenciatarios de ese contenido. La posibilidad, si estamos comprando, no sé, contenidos que tienen distintas temporadas, lo mismo, tener opciones, reservarnos una opción, un derecho a opción para adquirir derechos de licencia sobre las nuevas temporadas, sino que después se lo den a otro tercero competidor nuestro, por ejemplo. O la explotación, lo mismo, si son contenidos que tienen sucesivas temporadas, reservarnos derechos para explotar derechos accesorios o negocios accesorios vinculados a ese contenido. Esto ya no es tan habitual. En general se lo reserva siempre el titular del
del contenido, ¿no? Y si somos licenciantes, lógicamente me pongo del otro sombrero y voy a tratar de obtener el mayor beneficio en cuanto al precio y la menor cantidad de derechos que pueda otorgar. Es decir, van a estar bastante restringidos en cuanto al plazo, en cuanto al territorio, en cuanto a los medios, ¿no? Así que, digamos, consideraciones a tener en cuenta. Primero, generar el contenido hoy. Al momento de ofrecer contenido, quien lo adquiere tienen muy en cuenta que ese contenido esté realmente bien hecho. Y cuando digo realmente bien hecho, que se cumplan con todas las disposiciones, digamos, que esté totalmente liberado, que esté todo, y cuando digo liberado, con todas las autorizaciones y que correspondan, ¿no? Hoy se presta mucha atención a esas cuestiones. Entonces, la mayor consideración que tenemos que tener es, bueno, tratar de que ese contenido mejore en cuanto a la generación y en la etapa de producción para poder ofrecerlo al tercero y poder garantizarle que no va a tener ningún problema con ese producto que se ofrece. Dos cosas más de lo que quisiera decir a Jorge. Jorge, una, bueno, es accesoria, que es que si tu contenido, la lata que estás vendiendo, tiene la posibilidad o la potencialidad de una explotación de derechos accesorios como merchandising o lo que fuera, que ya lo preveas desde el inicio, ponele, ¿no? Eso fue una cosa. Pero otra cosa más importante, creo, es que cuando elijas una distribuidora, si no lo vendés vos por tu cuenta, digamos, una distribuidora que en el fondo generalmente se les dice distribuidoras, pero acá cabría una pequeña disquisición técnica, ¿no? Al menos en el ámbito argentino o latinoamericano, el distribuidor, el contrato de distribución en general es alguien que compra para vender y su rentabilidad viene de la diferencia de precio una vez deducido también los costos directos, ¿no? Directos e indirectos. En general, lo que se conoce como distribuidoras, en el fondo son lo que técnicamente son agencias, en el sentido de que intermedian entre la oferta y la demanda, entre el productor y el licenciatario, y cobran una comisión. Algo que te sugeriría, Jorge, le sugeriríamos, particular de una cláusula, ¿no? Pero que es importante, que es la definición del resultado neto sobre el que se calcula la comisión, ¿no? o si es sobre los ingresos brutos o netos, pero que haya una definición bien clara sobre, a estos efectos se considera ingreso neto A, el ingreso bruto menos los costos de ta. Esto es importante para el productor local. Ahí está escribiendo Jorge, no sé si estás repreguntando. Y yo les quería, retomando la parte cuando hacemos un contrato, cuando queremos producir con una plataforma, yo creo que hay como puntos claves, que eso estaría súper interesante dejar claro para los productores en el momento de leer un contrato, y es, por ejemplo, reservarse los derechos de formato, que muchas veces hay un negocio oculto que la gente no necesariamente entiende, que después ese IP uno lo puede comercializar, si la obra es exitosa, se puede comercializar en otras plataformas, ver las ventanas que bloquea esta plataforma, no necesariamente bloquea a todo el mundo, sino que a veces bloquea por territorio. Eso también es súper interesante que el productor lo tenga en cuenta. Y no sé, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué otras cosas claves para que esa comercialización de ese proyecto que todavía no se ha realizado sea lo suficientemente rentable, que no solamente el productor obtenga ese fee de producción por hacer esta producción por encargo, sino que aparte pueda seguir generando ingresos de esa producción que está a punto de empezar a hacerse? Bueno, eso va en línea con lo que acabas de decir vos, es decir, tratar de reservarse o los derechos de formato o los libros para poder hacer una nueva producción basada en el libro original, o tratar de reservarse, y eso vos también lo conocés, Mayu, la venta de la lata o la licencia del derecho de exhibición lo antes posible, digamos, para que el producto no pierda, lo que ustedes saben bien, Mayu, y todos los que están en este lugar, que estos productos tienen un ciclo, es decir, y se les pasa el cuarto de hora, digamos, que lo puedan los productores tratar de negociar con la plataforma que, ok, ya lo
lo lanzaste, te fue bien, lo tenés en la plataforma, las señales, poder ir por territorio, en televisión clásica o por aire, esa es una cosa para la rentabilidad. Y como ya se terminan, nos quedan solo 2 minutos, también algo que queríamos decirles con Lorena es que la importancia es muy usual, no solo en el mercado audiovisual, sino en cualquier mercado, que los clientes vienen y en general, bueno, sí, tengo este negocio, voy a comprar tal compañía y esto y lo otro, ya tengo todo arreglado. Lo que es la carta de intención, ¿no? O sea, que tiene distintos nombres, como decíamos antes, carta de intención, memorándum de entendimiento, bueno, en inglés, en español o en el idioma que fuere. Lo importante más allá del título es lo que hay ahí. Es que en esa carta de intención no es trivial, es muy relevante, ¿no? Es donde se sientan las bases de si se va a realizar un negocio o no, qué parte es indefectiblemente obligatoria, o como dicen los angloamericanos, binding, digamos, y que va a seguir siendo obligatoria independientemente de si sale bien o sale mal, ¿no? Por ejemplo, la obligación de confidencialidad. ¿Y qué parte es lo que están tratando de negociar? Porque esas cartas de intención, en el fondo, lo que expresan es la obligación de negociar de buena fe. No es que expresan la obligación de firmar un contrato, dependiendo de cómo esté redactada, ¿no? Pero en general, la obligación de negociar de buena fe. Y de no romper de forma abrupta y abusiva. Eso le queremos hablar, la carta de intención, los acuerdos de confidencialidad. Sí, respecto al acuerdo de confidencialidad, creo que también es importante al momento nosotros de ofrecer nuestro proyecto a terceros para ver si resulta de interés su producción o no. Firmar los acuerdos de confidencialidad vinculados a la información o al material que compartimos con terceros. Esto es importante para resguardar nuestro contenido, ¿sí? En una etapa de negociación. En general, estas cartas que menciona Pablo contienen estas cláusulas de confidencialidad, pero también pueden ser instrumentadas por acuerdos separados, como seguramente escucharon hablar, los NDA, los Non-Disclosure Agreements, donde prevén precisamente previsiones respecto al momento de compartir este material con terceros, ¿no? Durante un periodo X de tiempo, durante el cual las partes están negociando, interesadas o no en lograr un acuerdo sobre la producción de ese contenido o la compra del contenido, también puede ser tranquilamente. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta al momento de sentarnos a negociar con alguien sobre nuestro contenido, ¿no? Y muchas veces, Lorena, estos NDA o carta, o ¿cómo se llama? O acuerdos de confidencialidad, ahora las mismas plataformas son las que te proporcionan el modelo como para que tú antes de mostrarles algo, se lo firmes y... Totalmente. Totalmente. Sí, exactamente. Hoy estas plataformas sugieren la mayoría de los templates, incluso hasta los más irrelevantes, no irrelevantes porque son importantes, pero los más simples como son los releases o las cartas de autorizaciones de uso de imágenes, las locaciones y cualquier cuestión que necesitemos. En general, todas tienen ya predeterminados sus modelos de utilización de cartas y autorizaciones. Con lo cual está bastante, sí, obviamente sugerido por la plataforma y entre ellos obviamente se encuentran estos contratos de confidencialidad, sí, claramente. Sí. Bueno, ahí alguien, Nahuel, nos decía si podemos dejar nuestro contacto, claramente, sí. No sé, Claudio, si se lo pasan ustedes, lo pasamos. Sí, por supuesto, vamos a dejar los contactos tanto tuyo como de Lorena, de ambos. Y también le queremos decir a todos que vamos a dejar un contenido que prepararon Pablo y Lorena de toda esta charla para que se las enviemos por mail y todos puedan tener el contenido a mano. Creo, María, que sería muy interesante para el 2022 armar una nueva charla porque me parece que quedaron muchas cosas en el tintero y que hay un montón de cosas interesantísimas que podríamos abordar, si ustedes quieren, Lorena y Pablo, para una segunda parte de la charla, digamos. Sí, la verdad que lo que intentamos, bueno, esto fue simplemente
genéricamente y muy a grandes rasgos, pero hay un montón de detalles y cuestiones que me parece que son de suma importancia que los productores los conozcan, ¿no? Está bueno, así que sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, creo que estaría súper interesante también abordar una parte que no necesariamente es conocida por el productor y que siempre por ejemplo, en mi día a día me lo consigo mucho, y es la necesidad de todo el registro de propiedad intelectual, y todo eso es súper importante a la hora de resguardar todas esas maravillosas ideas que tenemos y que son generadas por nuestros equipos, y que muchas veces por el desconocimiento no las resguardamos con los debidos trámites y procesos, y ponemos en peligro todas esas grandes ideas al pasarlas de una mano a otras casi siempre, y suelo decirlo con mucha propiedad, las plataformas y todas estas grandes empresas no suelen tomar ideas prestadas. La verdad es que se resguardan mucho en cuanto a la validez que trae el productor junto con su idea, porque una cosa es que uno facilite una sinopsis o una descripción de personajes, pero el verdadero desarrollo de la historia la tiene el creador en su cabeza, y casi siempre eso es lo principal que paga la plataforma. Pero Sí. siento que el productor es necesario que conozca todos estos procesos legales importantísimos para, como digo, resguardar todas esas ideas y garantizar que van a llegar a buen puerto de la mejor manera, y garantizando su permanencia dentro del proyecto. Creo que es básico también Sí, sí. verlo para una Sí. próxima charla. Sí, sí. No sé si alguien más tiene una pregunta. Claudio, no sé, tú me dices cómo continuamos. A ver si alguien tiene preguntas, por favor, así contestamos las últimas. Y de paso, si querés, María, podemos pasar un segundito el comercial de la charla de María Musi, que va a estar el próximo 30 de noviembre, y que va a ser un placer escuchar a esta mujer que tanto sabe de producción. Ay, gracias, gracias. Bueno, sí, para el 30 los invito, vamos a hablar de todos esos contenidos que están hoy en día buscando las plataformas. Muchas veces es difícil de entender por qué vemos algo en pantalla y creemos que al ver eso en pantalla es lo que está buscando la plataforma. Resulta que es importante, y esto es como un tip que lanzo antes del 30, y es importante recordar que las plataformas programan con 2 años de antelación. O sea, lo que nosotros estamos viendo actualmente en las plataformas fue pensado hace 2 años. Entonces, básicamente es entender cuál es la nueva tendencia, qué buscan, cómo llegar con ese proyecto perfecto para presentar a las plataformas en el momento adecuado. Así que nada, sí, invitadísimos para el 30 de noviembre, y estaré feliz de que compartamos, intercambiemos ideas y sobre todo preguntas. Creo que estamos en una industria donde la práctica y el día a día nos dice mucho más que la parte teórica, que a veces se nos queda como estacionada. Así que nada, invitadísimos, felices de recibirlos aquí en la plataforma de Mica. Bueno. ¿A qué hora es, Mario? Así lo anoto. A las 6 de la tarde, hora argentina. Bien. Sí, en el mismo horario. Y por Mica, que yo los quiero invitar a todos a que por favor se sumen a la plataforma, www.mica.gov.ar. Es importante que se inscriban y que, bueno, que puedan venir a escuchar estas masterclass que estamos organizando con María y con la Cámara Argentina de Productores Pymes Audiovisuales y Love for Content, que es la plataforma de contenidos audiovisuales. Yo le quiero agradecer a Pablo, a Lorena, muchísimo, muchas gracias, realmente estuvo muy bueno, muy bueno. Y le quiero agradecer, obviamente, a las autoridades del Ministerio de Cultura, a Lucrecia Cardoso, a Ariela Peretti, a la Secretaría de Desarrollo Cultural, por el uso de la plataforma. Muchas gracias por ayudarnos a dar este tipo de charlas. Y los vamos a dejar, María, con el spot para que los que no lo pudieron ver puedan ver el spot de Mica. ¿Qué te parece? Solamente un minutico de decirle a Jorge que la reunión del 30 les mandaremos, no sé si es este mismo link, Claudio. No, va a ser un link nuevo que lo vamos a mandar a todos. Ok, una vez que se inscriban, ¿no? Exactamente. Correcto. Habría que inscribirse nuevamente, Jorge, a
a la charla y te mandaremos un nuevo link. Y con respecto a lo que pregunta Nahuel, vamos a dejar los contactos de Pablo y de Lorena para que hagan cualquier consulta que consideren necesaria. Bueno, muchísimas gracias y perdón la interrupción, Claudio, era solo para resolver estas dos incógnitas. No, gracias a vos, María, sos una genia, te vamos a escuchar el 30. Pablo, de vuelta, Lorena, muchísimas gracias. Y nada, los voy a dejar con este spot para que todos puedan ver a través de Mica qué es Mica y que se inscriban en la plataforma. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Alguien dijo cultura argentina para el mundo? ¿Alguien dijo cultura argentina para el mundo? Desde Mercado de Industrias Culturales Argentinas. MICA es un espacio para la formación y vinculación de productores, empresas y profesionales de las 16 industrias culturales. Artes visuales, danza, música académica, hip hop, tango, videojuegos, audiovisual, arte para las infancias, gastronomía, teatro, artesanías, música, diseño, circo, editorial y folclore. Si sos artista, gestor cultural o inversor, quédate a ver los próximos 30 segundos de este video, porque es para vos. Formando parte de MICA, vas a poder interactuar con colegas, visibilizar tus proyectos y acceder a nuevas oportunidades de negocios, contactándote con inversores, proveedores y gestores culturales de todo el mundo, mientras comercializas tus productos y servicios. Y ahora, que todo es virtual, en nuestra plataforma podrás capacitarte, participar de rondas de negocios y conocer el panorama cultural actual. Sumarse a MICA es gratuito. Inscribite para eventos, convocatorias y noticias. mica.gov.ar. MICA, 10 años. Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, Claudio, yo creo que nada, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que agregar. Que tengan una linda tarde y los esperamos el 30 en la próxima charla. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la charla. Y Pablo, Lorena, de vuelta. Pablo, gracias. Lorena, Chau, gracias. chau. A ustedes. Chao. Hasta luego. Gracias a todos los que participaron. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Gracias a ustedes. Chau.